es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que el ICETEC se convertirá en un banco del saber que fortalecerá la universidad pública y que no seguirá endeudando a los jóvenes del país. El mandatario invitó a los grandes empresarios del territorio nacional a hacer sus movimientos financieros en ese banco, según él, para potenciar la educación superior en Colombia. Las intensas lluvias que azotan gran parte de Colombia continúan causando estragos en el departamento de La Guajira. Las inundaciones y el caos vial persisten, agravando la situación en la región. El gobernador Jairo Aguilar informó que más de 207.000 personas han resultado afectadas por las lluvias en esa región del país. Más de 30 familias afectadas por un deslizamiento de tierra en el sector de Los Robles, en la Comuna 4 del municipio de Soacha, Cundinamarca, dejaron las fuertes lluvias de las últimas horas. Al menos 100 barrios de la ciudad de Barranquilla siguen sin agua por la rotura de un tubo madre en el sector de Las Nieves, daño causado por una máquina pesada. Además, hay inundaciones y 7 viviendas afectadas. No para la crisis humanitaria en Orurí, en el departamento de Antioquia, ya asciende a cerca de 400 el número de personas desplazadas por cuenta de recientes hechos violentos en el municipio. Se espera que en las próximas horas los cuerpos de militares asesinados por el ELN sean entregados a sus familiares. A propósito, este fin de semana el ELN realizó varios ataques con explosivos en el departamento de Arauca. En el corregimiento de Puerto Jordán, tropas del ejército se han enfrentado con presuntos integrantes de esa guerrilla, luego que hostigara con explosivos a la base militar de Holanda, ubicada en el municipio de Arauquita. Un civil herido dejó un ataque con explosivos en el municipio de Saravena, también en Arauca. Los artefactos habrían tenido como objetivo el cantón militar, pero cayeron en las instalaciones del Aeropuerto Nacional Los Colonizadores. El ejército frustró un ataque de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco en Timba, en el corregimiento de Jamundí, en Valle del Cauca. Los integrantes de la estructura Jaime Martínez intentaron lanzar explosivos con drones en esta región del país. El gobierno nacional, a través de su embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, solicitó el indulto para el extraditado cabecilla de las FARC, alias Simón Trinidad. En una carta enviada a las autoridades estadounidenses, el embajador destacó que la liberación de Trinidad sería un paso significativo para promover un ambiente político para la estabilización regional y el fortalecimiento de la paz en el país. Amanecieron bloqueados los accesos a 3 plantas hidroeléctricas de Enel en zona rural del municipio del Colegio Cundinamarca. Se trata de las plantas Darío Valencia, La Huaca y El Paraíso. Los habitantes de la zona protestan para que arreglen las vías y los canales que pasan por el municipio. Aseguran que sus canales inundaron parte del municipio la semana pasada. En el mundo, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó que se debe condenar a muerte al primer ministro Ali Benjamin Netanyahu al considerar que es insuficiente la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Esta es trabajo. Blue, más que radio. Son las 5 de la mañana y 33 minutos. Buenos días, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Saludamos a esta hora a quienes se suman a la audiencia a través de nuestro canal de YouTube, comenzando semana. Hoy es lunes 25 de noviembre. Temperatura muy baja, haciendo mucho frío en Bogotá en este amanecer, y como siempre a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Ricardo, feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes. Si le parece, arranquemos con una tendencia que, si bien empezó el sábado, lleva unas horas muy activa en redes sociales y también en WhatsApp. ¿Cuántas veces le mandaron el video del atraco de este fin de semana en la carrera séptima en Bogotá? Muchas veces, por lo menos, claro. Soy sincero, más de 10 veces por diferentes vías. Se volvió viral en distintas vías el que estamos viendo en este momento en el canal de YouTube. Un nuevo hecho de inseguridad en la capital del país. El video, el momento del atraco, que hasta le abren la puerta a quien iba conduciendo ese vehículo negro. Pero sobre todo los comentarios en redes sociales, Ricardo, son por la molestia del asaltante.
del delincuente que termina apuntándole a los carros de atrás por el hecho de que le piten. Y eso ha llamado particularmente la atención. Esto fue el sábado, apenas luz del día, en una vía principal del norte de Bogotá, Camila, carrera séptima, calle 92. Sí, señor, por eso es que el alcalde Carlos Fernando Galán, como se volvió tan viral esta imagen, promete que los va a capturar como otros hechos similares a este. El problema aquí también, y es otra polémica en redes sociales, es, dicen las autoridades, me refiero a alcaldía y policía, que el problema es que no se pone la denuncia. Y en redes sociales mucha gente dice, ¿para qué la denuncia si no siempre los coge? Y ahí hay pues muchos puntos de vista de esta situación. Sin duda habría que hacerlo, y más en este caso que se ha hecho tan viral en redes sociales. Esta es la principal conversación y tendencia, que se suma también a numeral 23N por el eco político que quedó en Colombia después de la marcha del fin de semana, esta liderada por la oposición. En la semana fue la de apoyo al presidente Gustavo Petro, el fin de semana el de sus opositores. ¿Sabe que coinciden las dos en que fueron marchas lánguidas, con poca gente? Sí, muy pobres, Ricardo, en parte también por los aguaceros, dicen muchos, pero hasta los propios organizadores, por ejemplo, de esta del fin de semana, han dicho que es un fracaso difícil de explicar, porque pareciera que se perdió interés en la calle. Pero la polémica hoy, ya 2 días después de la marcha, es política. El presidente Gustavo Petro dice que esta marcha es orquestada por quienes lo quieren tumbar, volvió a hablar del golpe de Estado e incluso de quienes sean declarados impedidos en la comisión de acusaciones, refiriéndose particularmente a Catherine Miranda. La teoría de la conspiración permanente en el discurso del presidente Petro. Sí, señor, y me deja una última muy rápida, que ha sido un tema al que le hemos hecho seguimiento aquí, numeral ICETEX. Por también una polémica de redes sociales propia del anuncio del gobierno, que usa la plataforma Twitter, tanto el ministro de Educación como el presidente, para notificar al país de lo que ya habíamos anticipado, que el gobierno quiere marchitar, acabar el ICETEX, para que se vuelva un banco. Hoy es un banco, es cierto, pero ahora dice el presidente Ricardo que debe apalancar esos créditos a los estudiantes no con plata del presupuesto público, sino que debe ser a través de inversiones y de recursos que no desfinancien, de los ahorradores, ¿no? que para no lleve su plata, sus ahorros allá y con esa plata ¿Cómo funciona hoy un banco? Que tiene unos clientes que ahorran en sus cuentas, pero con esa misma plata hace créditos. Más o menos es la teoría, aunque dice el presidente que este sería un banco de saber. La tendencia numeral ICETEX está muy fuerte en TikTok, porque los estudiantes están publicando videos para contar su caso. Que está bien que se hagan los cambios en el ICETEX, pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿Y el próximo semestre qué? Esa es la gran pregunta, Camila. 5:37 minutos. ¿Y el próximo semestre qué? Cerca de 400.000 estudiantes en el limbo por cuenta de la indefinición del gobierno del presidente Petro. El Ministerio de Hacienda dice que no le ha llegado solicitud alguna del Ministerio de Educación para girar esos recursos. Este tema ha generado unas profundas discusiones el fin de semana del presidente Gustavo Petro, incluso con quien fuera su primer ministro de Educación durante el gobierno, el exministro Alejandro Gaviria, sobre ICETEX. Me parece una propuesta contradictoria, casi absurda, porque parte primero de un objetivo, no endeudar a los estudiantes, y después dice que va a convertir el ICETEX en un banco, y que el sector privado tiene que aportar los recursos y no el sector público. Esto es que le van a quitar la financiación pública al ICETEX. En la práctica esto, según los expertos, es el marchitamiento de ICETEX como los conocemos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que quiere hacer esa cirugía profunda al instituto que ha permitido que millones de colombianos puedan acceder a educación privada, educación superior, universidad privada durante los últimos 70 años, incluso el presidente Petro, pero que ya tiene listo un proyecto de ley para su profunda modificación. Catherine Ávila. Buenos días. Un proyecto de ley para transformar el ICETEX en la banca del saber, pero financiada por el ahorro del público. Esa es la respuesta del gobierno nacional a la crisis de la entidad que podría dejar sin estudio a más de 200.000 personas. El ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció que lo presentarían el próximo semestre de 2025 y el presidente Gustavo Petro, quien respaldó la propuesta, explicó que el ICETEX ya es un banco, por ende lo que busca es que la ley permita recaudar ahorro del público, y por eso el mandatario hizo también un llamado a los grandes empresarios del país para que hagan sus movimientos financieros allí para potenciar, dice él, la educación superior en Colombia. El exministro de Educación del gobierno Petro, Alejandro Gaviria, calificó esta iniciativa de demagogia. Y es que la pregunta, más allá de una posible transformación con el ICETEX, tiene que ver con los retrasos en los desembolsos para los créditos educativos, una situación que afecta a más de 200.000 estudiantes que hoy dependen del crédito porque ya están estudiando. Frente a esto, ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Educación plantean una solución clara.
Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. 5:40. Hoy es el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Lamentablemente, en esa conmemoración se conoce un terrible caso de feminicidio. La víctima es una colombiana en España. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Aunque esa colombiana, hay que decirlo, se encuentra en estado grave, pero no se teme por su vida. Esta mujer ha sido agredida en las últimas horas por un hombre de 42 años en la localidad de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife. Esta mujer herida, que digo que se encuentra gravemente herida, tiene 33 años, es de origen colombiano y tenía en común con este hombre una hija de 1 año. Los hechos han ocurrido en una localidad que se llama San Isidro y están considerados como un delito de violencia machista, puesto que el presunto autor era pareja de la víctima. El varón ha sido también detenido por la policía, aunque antes de que llegasen los agentes de la Guardia Civil se autolesionó con el mismo cuchillo con el que trató de agredir y agredió finalmente a esta mujer de origen colombiano. El apuñalamiento ocurrió en el interior del domicilio de la familia, que es un apartamento en la localidad de San Isidro, y como decía, después de apuñalar gravemente a la afectada y al detectar la llegada de los agentes de los cuerpos de seguridad, procedió a autolesionarse. Por el momento y por fortuna, como digo, el estado de salud de esta mujer es bueno dentro de la gravedad, así que no se teme por su vida. Pero no es el único caso de feminicidio aquí en España. Hay otro que conmociona esta mañana a este país, en precisamente día, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. Un menor de 17 años ha sido detenido esta madrugada como presunto autor de las puñaladas en el cuello que han acabado con la vida de la que fuera su pareja, una joven de 15 años, en la localidad de Orihuela, en la costa mediterránea española. Así lo han informado fuentes de la Guardia Civil. El ataque ha tenido lugar poco después de las 8:30 de la pasada tarde en una urbanización. Estas dos personas mantenían una relación. Ella, que como digo tenía 15 años, hace unos días decidió cortar con esa relación, y la venganza de este menor, también de 17 años, ha sido apuñalarla hasta la muerte, Ricardo. Terrible historia, Enrique, gracias. 5:42. En Colombia hubo elecciones atípicas este fin de semana, este domingo, y hubo una particularmente interesante que finalmente dio a la conformación del área metropolitana del suroccidente. Varios municipios, 2 municipios en particular, dijeron sí a sumarse a la ciudad de Cali, pero otros 4 dijeron no quisieron unirse a lo que significa esta nueva jurisdicción. Desde la capital del Valle del Cauca, Hugo Mario Palomar. Hola Ricardo, buenos días. 7 municipios del Cauca y el Valle del Cauca participaron este domingo en esta consulta popular para conformar un área metropolitana y unificar, entre otras cosas, las inversiones en materia de seguridad y transporte. Más de 120.000 personas votaron en Cali a favor de la iniciativa. También votaron positivamente la mayoría de los habitantes de Jamundí y Puerto Tejada. En contra del área metropolitana votaron Candelaria, Dagua, Villarrica y Palmira. El alcalde de Cali, Alejandro Der, manifestó al final de la consulta que los 3 municipios que ahora se unieron van a trabajar de una forma planificada en estrategias para beneficiar tanto a los habitantes de las zonas urbanas como de las zonas rurales de la ciudad y los municipios vecinos. Pues esta es una muy buena noticia para nuestros 3 municipios, para Cali, para Jamundí, que somos municipios pues gemelos, pues por así decirlo, también Puerto Tejada. Esto lo que nos va a permitir es tener un área metropolitana. El área metropolitana comienza el primer trimestre del próximo año con un presupuesto superior a los 50.000 millones de pesos. Tiempo seco en Cali, temperatura 20 grados. Hay más de 40.000 hogares e industrias sin gas natural en Antioquia. Lo atribuyen a bajas presiones en el sistema interconectado de gas en todo el país. En Medellín, Héctor Santamaría. Y actualmente las afectaciones siguen luego de un trabajo arduo durante el fin de semana. Ricardo, con los buenos días, en 8 municipios de Antioquia sigue con esas afectaciones por la falta de gas natural, pero que afectaron a 40.000 usuarios entre vivienda y empresas en por lo menos 14 municipios en el suroeste, oriente y el norte del departamento. Algunos de los alcaldes expresaron preocupación, como el de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, quien dijo que en este mes han ocurrido en varias ocasiones que su población se queda sin gas. En lo que va a ocurrir este mes han sido ya varias las interrupciones. Eso afecta no solo a los ciudadanos, sino también a los comercios. Nosotros hemos enviado unas comunicaciones a EPM de manera informal pidiéndole, digamos, que nos informe sobre el tema. Incluso, Ricardo, algunos habitantes de zonas como el municipio de Cocorná, según narraron sus habitantes, tuvieron que sacar las pailas a las calles para poder cocinar. Llevamos ya 3 días sin gas natural. Hay personas que
nos toca, como a mí, salir a cocinar. Empresas Públicas de Medellín informó que las ausencias masivas de gas natural se deben a las bajas presiones en el Sistema Nacional de Transporte de Gas y se espera se restablezca en el día de hoy. Amanecemos con tiempo seco, 17 grados de temperatura, Ricardo. 5:45, hablamos de las manifestaciones del sábado pasado en varias ciudades de Colombia, manifestaciones con una baja afluencia, como también fueron manifestaciones pobres en cantidad de asistentes, las que había convocado la semana pasada un grupo de sindicatos respaldando al gobierno del presidente Petro. La calle pareciera hoy estar bastante fría, la gente no está en el modo de salir a manifestarse ni a favor ni en contra del gobierno del presidente Petro. Juan David Ríos. Hola Ricardo, buenos días. Le cuento que el día sábado fue una jornada de manifestaciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el mismo mandatario, en Medellín asistieron cerca de 15.000 personas, en Bogotá y en Cali alrededor de 4.000. Lo cierto es que las inconformidades están por las reformas sociales que presenta el presidente. Estas son sus opiniones. Yo estoy marchando por un deber cívico. Los colombianos debemos ser conscientes del riesgo que corre el país. La democracia, la economía, la seguridad y la educación están en peligro. Estamos tratando de que en las próximas elecciones se vote por una persona que le responda al país, ya que todo lo bueno que teníamos, este gobierno lo acabó. ¿Qué cosas, por ejemplo? La salud es la más importante, las pensiones es otra cosa importante, toda la parte de la justicia. Le cuento además que las jornadas se dieron de forma pacífica en las diferentes ciudades. En Barranquilla duró menos de lo esperado porque, según los organizadores, no se tenía la seguridad suficiente para garantizar que la marcha se diera de forma pacífica. El presidente, incluso día antes de la convocatoria de las marchas, había anunciado que esa era una manifestación de los victimarios que impedía que las reformas pudieran pasar en el gobierno. Juan David Ríos, Blue Radio. Juan, gracias. Ahora hablamos de política, del increíble regreso de Armando Benedetti al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Miguel Garzón. Ricardo, buenos días. Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, decidió renunciar a su cargo para regresar al país con el fin de hacer parte del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro y además someterse a un proceso de rehabilitación por consumo de drogas y alcohol. De acuerdo a una entrevista que le concedió a la revista Semana y que se conoció el sábado pasado, la salida de la labor diplomática que venía ejerciendo en Roma y que le fue designada en medio del escándalo por los audios que se conocieron en los que sostenía una fuerte discusión con Laura Sarabia, directora actual del DAPRE y también muy cercana al presidente Gustavo Petro por la financiación de la campaña del año 2022, se debe a un diagnóstico médico que le detectó un quiste precanceroso durante una colonoscopia de rutina. Pero estos no son los únicos escándalos que han acompañado la vida política de Armando Benedetti. Recordemos que en junio del año 2023 se conocieron varias grabaciones que contenían conversaciones entre Benedetti, por ese entonces embajador de Colombia en Venezuela, y Aida Merlano, que se encontraba en el país vecino mientras estaba prófuga de la justicia colombiana y que revelaron un entramado de tráfico de influencias y promesas incumplidas. También su nombre fue mencionado en la polémica por la prueba de polígrafo que se practicó a Marelvis Mesa, la niñera contratada por Laura Sarabia para cuidar de su hijo y que también había trabajado para Armando Benedetti. Por otro lado, su nombramiento como embajador de Colombia ante la FAO causó polémica no solo por la legalidad del decreto que lo puso en el cargo, sino también por su idoneidad para desempeñar el papel diplomático ante la organización y los excesivos gastos que habría realizado cuando llegó a la embajada. Y más recientemente hay que hablar de el altercado en el que agredió verbalmente a su esposa Adelina Guerrero en Madrid, en España, el pasado 30 de junio. De acuerdo a la policía madrileña, la situación estuvo a punto de escalar a una agresión física, pero que fue contenida por testigos presentes, lo que sugiere un posible caso de violencia de género en la legislación española. Miguel Garzón, Blue Radio. El hombre con cuchillo en mano en España y ahora regresa a la Casa de Nariño. 5:48. ¿Qué dicen las encuestas sobre la favorabilidad del presidente electo Donald Trump en Estados Unidos? Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. La nota de Donald Trump es alta y con ella llegará a la Casa Blanca. Una encuesta de CBS News le mide el pulso a la opinión pública y muestra que el presidente electo tiene una gran favorabilidad. El 59% de los consultados considera que Trump está manejando de manera positiva la transición.
y también apoyan sus propuestas. Una de las más controversiales es la campaña de deportación masiva con el objetivo de expulsar del país a unos 10 millones de inmigrantes ilegales. Según esa misma encuesta, el 57% aprueba su plan de deportación. En economía, Trump también goza de la confianza de los estadounidenses. 44% considera que logrará bajar el precio de los alimentos y también aprueban sus nombramientos. Por ejemplo, Marco Rubio, su nominación como secretario de Estado tiene un 44% de aprobación. Esto mientras que otros nombres siguen enfrentando resistencia, concretamente Tulsi Gabbard como directora nacional de inteligencia, porque sectores de oposición consideran que tiene posturas pro-Rusia por cuenta de sus críticas a la OTAN y a Ucrania en la guerra. Pero también están los cuestionamientos a Pete Hegseth, quien debería ser el próximo secretario de Defensa, un veterano de guerras en Irak y Afganistán, más recientemente presentador de Fox News, quien ha sido acusado de abuso sexual por un episodio en 2017. Fue durante una conferencia republicana en California y una de las mujeres que hacía parte del equipo de organización señala a Hegseth de haberla forzado a sostener relaciones sexuales. Ella reportó en su momento a una comisaría que no sabía cómo había terminado en la habitación de Hegseth, pero que recordaba que él le había bloqueado la puerta impidiendo que se fuera y que le había quitado el teléfono. Hegseth ha dicho que sus conversaciones con la mujer y sus relaciones fueron consensuadas, y su abogado incluso añadió que Hegseth estaba visiblemente intoxicado, borracho, y que si hay alguien víctima en ese encuentro fue Hegseth por su estado y no la mujer. Ricardo. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. ...5:53... ha sido un fin de semana violento en Bogotá. Varios hechos alteraron la tranquilidad de los capitalinos. El más reciente ocurrió en el sur de la ciudad. Fue asesinado un subintendente de la policía. Felipe García. Hola, Ricardo. Sí, señor. Se trata del subintendente Sergio Giovanni Rodríguez, de apenas 30 años. Según la investigación, el hecho se registró cuando este hombre se encontraba con algunos familiares amigos en un establecimiento del sur de Bogotá, cuando de un momento a otro al sitio entró un hombre con actitud sospechosa. Este subintendente, quien estaba adscrito a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, estaba en su turno de descanso y en el sitio ubicado en la localidad de Usme llegó esta persona y de un momento a otro sacó un arma de fuego, la
la cual utilizó para producirle una herida a la altura de la cabeza al uniformado y producto de esta herida finalmente se produjo su muerte. La policía de Bogotá ya desplegó todas las capacidades de inteligencia y policía judicial con el fin de adelantar las investigaciones y así ubicar y capturar al responsable de estos hechos, quien escapó del sitio luego de asesinar al subintendente, cuyo cuerpo fue trasladado a medicina legal. Ricardo. Felipe, gracias. 5:54. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el asesinato de un joven de 21 años de edad en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Este joven era el hijo del inspector de la Policía Nacional, el tercer hombre al mando de la institución, en hechos que están siendo investigados por las autoridades. Estaba en compañía de quien aparentemente era su novia. Los hechos, repito, muy confusos, son materia de investigación. Habla el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Se informa a las autoridades el desarrollo de un hecho violento donde resultó muerto un ciudadano de 21 años de edad en la localidad Rafael Uribe. En los mismos hechos, 3 personas más resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica en un centro hospitalario. La inspección técnica del cuerpo fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. El ciudadano asesinado era hijo de un oficial activo de la Policía Nacional. La investigación será asumida por la Fiscalía General de la Nación. 5:55. Este fin de semana, como les contamos, se hizo viral el video en redes sociales de un atraco con arma de fuego en la carrera séptima con calle 92 en Bogotá a una conductora que llevaba un vehículo Mercedes-Benz. El hombre desafía, el ladrón desafía incluso a quienes detrás, los que estaban en el semáforo, los vehículos y los conductores, pitan intentándolo persuadir del robo. Habla sobre este episodio que estamos viendo allí en nuestro canal de YouTube el secretario de Seguridad del Distrito, César Restrepo. La tarde de hoy, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia conoció de un video sobre un presunto hecho criminal ocurrido en la carrera séptima a la altura de la calle 9. A partir del momento iniciamos la búsqueda de información sobre testigos o la denuncia de la víctima en los sistemas del 123 y de la Policía Metropolitana sin encontrar ninguna de estas. De momento buscamos a la víctima o testigos que nos brinden información que nos conduzca a la captura y la judicialización de los criminales. Si usted tiene información, hágala llegar a la Policía Metropolitana o a la Secretaría de Seguridad. 5:56 y ahora comenzando semana crucial de la polémica reforma al Sistema General de Participaciones de la Economía. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Gracias a los fuertes aguaceros y la recuperación que han tenido los embalses, el riesgo de racionamiento de energía ha bajado considerablemente, permitiéndole a Colombia no solo reactivar las exportaciones a Ecuador, sino también levantar algunas protecciones que se habían implementado en el sector para cuidar el agua. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, ha informado que en el Sistema Interconectado Nacional se ha finalizado el periodo de aplicación del mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad al pasar del estado de riesgo a vigilancia. El cambio de estado refleja una mejora en las condiciones de las reservas hídricas del sistema. Durante las últimas 2 semanas, los aportes hídricos mostraron un incremento sostenido, permitiendo un aumento en los niveles de los embalses, dado la mejora en los aportes en donde las cantidades embalsadas superan ya a lo esperado en la senda de referencia, por lo que fueron desactivadas las medidas temporales implementadas en octubre, que inclusive en ese momento tuvieron fuertes impactos sobre el precio de la energía en bolsa. Recordemos que en la época más crítica por el fenómeno del Niño, los embalses para la generación de energía cayeron hasta por debajo del 30%, luego se recuperaron en julio casi al 60%, después volvieron a caer por debajo del 50%, encendiendo de nuevo todas las alarmas y ahora se están recuperando nuevamente hasta rondar el 67%. Víctor Grosso, datafx.com. Un millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Felices de ir terminando año con esta gira de Café con Cierto Sentido del Humor, el elenco de Voz Populi. 4 de diciembre terminamos en el Astor Plaza, presidente. Así es, quiero invitar a la gente de Colombia que nos acompañe este 4 de diciembre en el Teatro Astor Plaza con todo el elenco de Voz Populi, elenco en el cual intervengo a diario. ¿Usted está a diario ahí? Pues sí, cuando no llego temprano, llego tardecito siempre. Es el 4, ¿no? ¿A qué horas?
Estaremos a las 8 de la noche, Astor Plaza, 4 de diciembre. Posiblemente llegaré a las 8. Ay, Dios mío. También estarán los candidatos, ya los candidatos presidenciales. Juanda, ¿estará usted ahí, no? Claro que sí, soy Juanda, estaré con todos ustedes este 4 de diciembre con todo el elenco de Voz Populi en Café Concierto Sentido del Humor. Claro, dictador Maduro, ¿boletas en dónde? ¿Boletas en dónde? Saludos y saludos para toda la gente que va a ir al Café Concierto Sentido del Humor, ¿verdad? Boletas en www.mitaquilla.com.co. ¿Habrá palabras nuevas de su diccionario? Palabras, por ejemplo, de para. ¿Tú sabes qué es de para? ¿De para? No, sí, pues, de para lo que va a venir en el futuro. Lo que dicen las tarjetas de cumpleaños. ¿Qué? De para. Ay, no, Maduro, ya. Todos en el Café Concierto Sentido del Humor, el elenco de Voz Populi, los esperamos. Astor Plaza, 4 de diciembre. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, seguimos en Mañanas Blue, es un gusto saludarlos, como siempre, con la información, con el análisis y con la opinión. Entramos en la última semana del mes de noviembre del año 2024, amanecer muy frío en Bogotá, pronóstico de lluvias en la capital del país y de tormentas en la costa Caribe, en Manizales, en Cali y en otras regiones de Colombia para este comienzo de semana. Es un gusto saludarlos y contarles detalles de lo que está pasando en Colombia y en el mundo, que tiene que ver con la petición del gobierno del presidente Gustavo Petro de indultar al ex jefe de las FARC, alias Simón Trinidad, quien paga una condena de 60 años en Estados Unidos por el secuestro de 3 ciudadanos estadounidenses. La carta revelada por Noticias Caracol, firmada por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, es una suerte de petición de clemencia al saliente gobierno de Joe Biden contra uno de los cabecillas. Nunca fue miembro del secretariado, pero sí del Estado Mayor de la extinta guerrilla de las FARC, de quien sus antiguos compañeros de armas han solicitado insistentemente, incluso desde la negociación de paz con el gobierno Santos, su liberación. Hoy Trinidad paga una condena de 60 años de cárcel en una prisión ubicada en Colorado, en los Estados Unidos. En segundo les hablaremos sobre esta solicitud. En segundo les hablaremos también sobre lo que está ocurriendo con Estados Unidos y Venezuela. Detalles de lo que está ocurriendo a pocos días de la transición en Caracas o de la repetición de gobierno de Nicolás Maduro, un asedio intenso durante este fin de semana de la policía del régimen contra los 8 integrantes de la campaña de María Corina Machado exiliados en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, mientras María Corina Machado convocó a una marcha de nuevo para el próximo 1 de diciembre. Dijo, el 10 de enero es ya, buscando que los venezolanos presionen al régimen de Nicolás Maduro, que se siente contra las cuerdas luego de la reelección de Donald Trump en Estados Unidos. En segundos vamos a hablar también de lo que está pasando sobre geopolítica en el continente, que tiene mucho que ver también con lo que está pasando en Venezuela y con lo que puede ocurrir y la posición de diferentes gobiernos. Se cumplieron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay. Recupera el poder la izquierda a través del Frente Amplio con Yamandú Orsi, quien ganó por un muy estrecho margen, candidato del Frente Amplio, candidato del expresidente José Pepe Mujica, le ganó apenas por 81,000 votos al candidato Álvaro Delgado, que es de los mismos sectores políticos de Luis Lacalle Pou, actual presidente de Uruguay. El presidente Gustavo Petro felicita al nuevo presidente uruguayo, como lo hace también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también el presidente de Chile, Gabriel Boric. Se fortalece
fortalece el bloque de izquierda en América Latina. En segundo, les contaremos detalles de la historia del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, el hijo del tercer hombre más importante en rango de mando en la policía, del general William Rincón, quien es su inspector general. Ocurrió este homicidio en el barrio Quiroga, en el sur oriente de Bogotá. Una riña entre el joven y amigos y familiares de su novia, que aparentemente es menor de edad, terminó en una tragedia. No fue el único hecho violento ese fin de semana en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán se comprometió a capturar a los ladrones del carro negro en la carrera séptima con calle 92 a plena luz del día. El sábado pasado ya fue identificada la conductora del vehículo y por ahora no hay denuncia formal ante las autoridades. Hablaremos de la paz total, hablaremos de la decisión del presidente Petro de reabrir la puerta para un nuevo cese del fuego con la guerrilla del ELN, a pesar de que ese grupo sigue cometiendo actos violentos. Hubo 2 ataques contra bases militares del ELN en Arauca, primero en Puerto Jordán y luego en Arauquita. También hubo ataques en Saravena. Y hablando de los 8 años de la firma del acuerdo del Teatro Colón con las FARC, tenemos desarrollos, reacciones. Esta madrugada una muy dura del expresidente Iván Duque por redes sociales a la entrevista que concede el expresidente Juan Manuel Santos en Noticias Caracol, entrevista en la que criticó al gobierno del presidente Gustavo Petro por fallas en su implementación del acuerdo de paz y por la mala ejecución de los compromisos pactados. Volveremos con la historia del ICETEX, la confirmación del presidente Petro de su intención de marchitar el instituto que brinda garantías de préstamos para millones de jóvenes que han estudiado en universidades privadas gracias al Instituto Colombiano de Crédito para Estudios Técnicos en el Exterior. El presidente dice que a través de un proyecto de ley pretende que el ICETEX sea un banco. Ya lo es. El presidente pretende que sea financiado con dineros privados y no con dineros públicos. Esto ocurrirá en las próximas horas, la presentación de este proyecto de ley, mientras el ministro de Educación, Daniel Rojas, se sigue defendiendo de las críticas en su contra. Se está gestando un movimiento de estudiantes en redes sociales pidiéndole al gobierno que cumpla los compromisos pactados. Hoy están en el limbo más de 400.000 estudiantes que no saben si el gobierno pagará o no los compromisos adquiridos con las universidades privadas. Y en segundos hablaremos del inminente regreso de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Les contaré en instantes qué va a ocurrir con Laura Sarabia y cuáles serán las funciones específicas de Armando Benedetti, quien anunció este fin de semana que renuncia a su cargo como embajador ante la FAO. Habló sobre su proceso de rehabilitación del alcoholismo y de la drogadicción, de algunas dolencias físicas y de cómo ve al gobierno del presidente Petro. Y les contaré en segundos detalles de la intervención de la EPS Cosalud. Ya son 8 EPS intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a contarles qué tiene que ver todo esto con el polémico Mario Andrés Urán. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En medio de esta conmemoración se siguen conociendo lamentablemente casos como los que han ocurrido en España. Una colombiana víctima de intento de feminicidio, está muy grave, les ampliaremos en segundos. Y se cumplen hoy 57 años de una historia que en ese momento llenó de terror a Colombia, conmocionó al país. Hace 57 años se produjo una intoxicación masiva en Chiquinquirá, Boyacá. Murieron 63 personas luego de consumir pan contaminado con insecticida. Todavía son recordadas las crónicas muy gráficas, muy bien escritas en su momento, entre otros por el gran Germán Santamaría, de ese episodio. Ya casi 6 décadas de ese momento doloroso para los chiquinquireños. 6-7 minutos, un gusto como siempre acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. El gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó una solicitud de indulto a Estados Unidos para el excomandante de las extintas FARC, Ricardo Palmera, conocido en la guerra como Simón Trinidad. La carta está dirigida al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y en ella el embajador colombiano señala, abro comillas, quisiera dar seguimiento a la nota oficial que envía el Asesor Nacional de Seguridad, mediante la cual en nombre del gobierno de Colombia solicitamos respetuosamente al presidente de Estados Unidos de América que conceda la clemencia y el indulto al señor Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad. La libertad de Simón Trinidad ha sido una exigencia del antiguo secretariado de las FARC. Escuchamos a Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunista. No se concibe la inoperancia de todas las ramas del poder para obtener la repatriación y libertad de Simón Trinidad
arbitrariamente extraditado a los Estados Unidos. En entrevista con Noticias Caracol, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la implementación del proceso de paz, haciendo cuestionamientos al gobierno de Petro y Duque. Porque infortunadamente tuvimos 4 años de un gobierno que hizo muy poco por la implementación. El gobierno Duque, que estaba inclusive en contra del acuerdo de paz, ese fue parte de su bandera política, y 2 años del presidente Petro, que infortunadamente tampoco ha avanzado mucho. El expresidente Juan Manuel Santos también criticó al presidente Gustavo Petro por los continuos ataques a las instituciones. Las autocracias tienen unas fórmulas casi que preestablecidas. Llegan al poder usando la vía democrática, pero comienzan a socavar las instituciones, a debilitar el poder judicial, a debilitar el poder legislativo, a debilitar la prensa, a apropiarse del sistema electoral, y entonces así se queda. El expresidente enfatizó en que Uribe y Petro comparten similitudes como la necesidad de enemigos para mantenerse políticamente relevantes. Que los dos se asemejan. Necesitan enemigos para mantenerse políticamente vivos. Entonces, si no los tienen, se los inventan. Pero ambos son peleadores, a ambos les gusta pelear. Es tensa la situación de orden público para los araucanos, que vivieron un fin de semana interrumpido por 2 ataques explosivos en menos de 24 horas. El primero de ellos ocurrió en el municipio de Saravena la noche de ese sábado, donde una explosión cerca de la base militar del ejército en el aeropuerto Los Colonizadores dejó un vigilante herido. Y ayer domingo el ejército reportó otro ataque en la base de Puerto Jordán en Arauquita, en donde un artefacto explosivo fue lanzado hacia sus instalaciones militares. El estallido se escuchó en las cercanías de la base militar, acompañado de disparos, aunque no se reportaron víctimas de acuerdo con los informes preliminares de las autoridades. El presidente Gustavo Petro abrió la puerta a un nuevo cese al fuego con el ELN. El mandatario aseguró que si ese grupo guerrillero está dispuesto, cada acuerdo se cumple de inmediato, él lo aceptará. Pablo Beltrán, negociador del ELN. ¿Qué esperamos del gobierno? Que no tenga 2 políticas frente al ELN, que hay una parte del gobierno que obstruye y destruye, y la que tenemos aquí al frente construye. Entonces, bueno, eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, que tengamos una sola cabeza al frente. Me parece una propuesta contradictoria, casi absurda, porque parte primero de un objetivo, no endeudar a los estudiantes, y después dice que va a convertir el ICETEX en un banco y que el sector privado tiene que aportar los recursos y no el sector público. El gobierno presentará en el primer semestre de 2025 un proyecto de ley para transformar el ICETEX en un banco financiado del ahorro público. Esto en medio de la incertidumbre porque no se han girado los recursos para garantizar las líneas de crédito. Y el presidente Gustavo Petro, quien respaldó la propuesta, explicó que el ICETEX ya es un banco, por ende lo que busca es que la ley permita recaudar ahorro del público. Yo voy a renunciar a la FAO. ¿Cuándo? Yo ya tengo lista la carta de renuncia, la paso la próxima semana. Pero usted puede decir que ya yo renuncié a la FAO. Ya renunció a la FAO. Y el presidente ya sabe que iba a renunciar a la FAO. Este fin de semana, Armando Benedetti le dijo a Revista Semana que renuncia a la embajada de la FAO y vuelve a Colombia. Explicó que regresa para rehabilitarse del consumo de drogas y para asumir un cargo cercano al primer mandatario. Entonces tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida y hago ese tipo de rehabilitación. Tras el cierre de las urnas para la consulta popular del área metropolitana en la ciudad de Cali y en 2 municipios del Valle del Cauca, el registrador Hernán Penago se reunió junto al alcalde de esta ciudad, Alejandro Deder. Que queda demostrado una vez más que Colombia tiene una registraduría de mostrar, y es importante que todos los colombianos la cuidemos y la apoyemos siempre. El expresidente Germán Vargas Lleras criticó duramente la reciente elección de Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional, calificándola como un movimiento de Gustavo Petro para consolidar su influencia en la Corte y para acumular el mismo poder que acumuló Nicolás Maduro en Venezuela. Me preocupa la elección de las 2 plazas que tendrán lugar el año entrante y cuyas ternas enviará la Corte Suprema. Se conocieron nuevas revelaciones sobre el asesinato del hijo del inspector general de la Policía Nacional, el general William Rincón, en hechos ocurridos en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Hablan que al parecer no se trató de un robo, sino un posible ajuste de cuentas de una familia inconforme, porque al parecer este joven de 21 años estaría sosteniendo algún tipo de relación con una menor de edad. Afirman que al parecer esta persona, el joven, el hijo del general, a través de las redes sociales hablaba con la menor y ella, la menor de edad, le contó a la hermana lo que estaba ocurriendo, lo que iba a pasar, y fue la hermana y otros familiares los que le pusieron la cita para que este sujeto llegara, y de allí el malestar, la pelea que terminó con la muerte del joven de 21 años.
Donald Trump está arrancando con el pie derecho. Según una encuesta de CBS News, el 54% de los consultados aprueba la forma como Trump está manejando la transición y el 44% considera que el presidente electo logrará que el precio de los alimentos baje. En cuanto a sus elecciones para el gabinete, el 44% también considera que Marco Rubio fue una buena elección para secretario de Estado. Los uruguayos salieron a votar. Más de 2.700.000 personas estaban habilitadas para ir a las urnas y elegir como presidente entre el oficialista Álvaro Delgado del Partido Nacional y el opositor Yamandu Orsi de Frente Amplio. La victoria se la llevó a la izquierda. Y el mensaje no puede ser otro, que sigan abrazando las banderas y las ideas, porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor. Un rabino israelí fue encontrado muerto en Emiratos Árabes Unidos. Llevaba 3 días desaparecido. Sin dar detalles, Netanyahu dijo que se trata de un acto de terrorismo antisemita. En tanto, el bombardeo incesante continúa golpeando también a Gaza. En Israel, el gobierno toma medidas para ahogar al único periódico crítico con la guerra de Gaza. Se jugó la segunda fecha de los cuadrangulares, donde Nacional le ganó 1-0 a Pasto. Por parte del Grupo B, América Once Caldas empataron 1-1 y Tolima le ganó a Junior de Barranquilla 1-0. Con esto el Grupo A quedaría así: Atlético Nacional de primeras, Millonarios de segundas, Deportivo Pasto de terceras y Santa Fe de cuartas. Por parte del Grupo B, Tolima de primeras, Junior de Barranquilla de segundas, de terceros Once Caldas y cuarto América. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hola, yo soy Paula Cárdenas y hago parte del equipo de Visual Radio. En este tiempo de Navidad quiero invitarlos a que sea una temporada de paz, de reconciliación y un tiempo para darle importancia a lo que es prioritario, a la familia. ¡Felices fiestas! Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Se va acabando el año, ya huele a natilla, ya huele a buñuelo y desde Blue Radio les deseamos una feliz Navidad. Ojalá que tengan el tiempo y el espacio para pasarlo con sus seres queridos, que se den abrazos, besos, picos, chupos y cariño, que la pasen muy bien, que tengan una feliz Navidad Blue. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es... Esta es Blue, más que radio.
Mucha atención, 6:18 minutos. Las autoridades en Lituania no descartan la posibilidad de que haya sabotaje ruso en el accidente aéreo en el que un avión de carga de la compañía DHL se estrelló esta madrugada contra un edificio residencial muy cerca del aeropuerto de Vilna. El piloto del avión era español y falleció en el incidente. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Y uno de los miembros de la tripulación, que también era español, se encuentra gravemente herido como consecuencia de este accidente que ha tenido lugar a primera hora de esta mañana, en realidad sobre las 5 de la mañana, hora local. La tripulación era española porque el avión pertenecía realmente a la compañía Swift Air, que es una compañía española, pero que prestaba servicios para la compañía de carga DHL. El avión era un Boeing 737-400 de esta aerolínea española que llevaba operando desde el 6 de octubre de 1993. Había sido primero un avión de pasajeros y posteriormente fue reconvertido en un carguero desde el año 2015. Estaba alquilado a la compañía Swift Air desde el año 2015. El accidente, como digo, se ha producido en una zona urbana alrededor del aeropuerto de Vilna, de la capital de Lituania. Este avión se ha precipitado hasta allí sin que estén claras las causas y ha destrozado completamente un edificio de vivienda. Sin embargo, ninguna de las personas que vivía allí ha resultado muerta. Solamente hay algunos heridos y no se teme por la vida de ninguna de estas personas. Los bomberos locales recibieron la noticia de que se había producido una explosión en ese edificio, pero no fue hasta que llegaron al lugar cuando se dieron cuenta de la magnitud del accidente que se había producido como consecuencia del accidente de un avión. Las 12 personas, como digo, que vivían en el edificio han resultado ilesas. Ahora lo que se está investigando es por qué se ha producido este accidente y varios medios locales, varios medios lituanos apuntan a que había varias alertas de sabotaje sobre instalaciones aéreas y sobre equipos aéreos y que esas alertas de sabotaje vendrían directamente desde Rusia. Este avión cubría la ruta entre Leipzig en Alemania y Vilna y se ha producido este accidente, como digo, a primera hora de esta mañana y continúan ahora mismo las investigaciones para delimitar las responsabilidades y las causas de este accidente. Ricardo. Muy bien, Enrique, gracias. 6:21 minutos. Hay noticia a esta hora que está relacionada con el proceso de paz entre el gobierno nacional y el ELN. Acuerdan retomar la agenda de negociaciones, pero eso sí, hasta enero. Y hasta enero tendrán que aguantarse los colombianos los actos violentos de los terroristas del ELN. Slobodan Wilches. Así es, Ricardo, muy buenos días. Como usted lo señala, es una comunicación que se conoce por parte de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, que informa, como usted dice, que es la reanudación por parte de las dos partes del proceso de paz, de los diálogos de paz, en una agenda conjunta que oficializan a través de un comunicado en la que resaltan varios puntos. Le leo textualmente: realizar una evaluación del desarrollo de los acuerdos, sus cumplimientos como incumplimientos, introducir correctivos, evitar que se repitan o sigan efectuando acciones que debiliten el proceso y la mesa de los diálogos, así como adoptar mecanismos que respondan a esa finalidad. Retomar la agenda del Acuerdo de México, evaluar y definir la continuidad del cese al fuego y desarrollar la participación de la sociedad en la construcción de este proceso de paz. En el comunicado del gobierno se señala que 2 años de intenso trabajo y compromiso nos permiten reafirmarnos en los principios de nuestra actuación como delegación de paz, integrando lecciones aprendidas en este proceso, los resultados obtenidos plasmados en la Agenda de México y otros 27 acuerdos firmados son un acumulado nunca antes logrado en la historia de las conversaciones con esta organización armada rebelde. Así lo confirma, dice el comunicado, la positiva valoración por parte de instancias nacionales e internacionales. Más adelante dice que las partes son conscientes del cansancio de la violencia y del clamor que estos diálogos avanzan con mayor celeridad y eficacia y produzcan un balance adecuado entre los acuerdos en términos estructurales y las transformaciones reales en los diferentes territorios. Dicen, sin embargo, que hay una imperiosa necesidad de no debe llevarnos a ceder a la tentación de producir resultados a toda costa, de confundir la política de paz territorial con la fragmentación del conflicto armado en la dispersión de violencias y de diálogos, señala el comunicado de las partes, y finalmente agradecen el apoyo que ha entregado Venezuela como país que acoge en muchas ocasiones los diálogos de paz, así como la presencia de otros países garantes como Brasil, Chile, Cuba, México y Noruega. En conclusión, Ricardo, pues es un anuncio importante de las partes donde dicen que van a continuar con los diálogos de paz, el cese al fuego, y obviamente hablan de un sitio por definir para acordar o para continuar esas conversaciones, hecho que se produce luego de los atentados de este fin de semana contra 2 bases militares del ELN en Arauca y el pronunciamiento también del presidente Gustavo Petro, donde decía que si el ELN acuerda seguir con el cese al fuego, pues el gobierno lo aceptaría.
Slobodan, gracias. El ELN mata a militares y el gobierno le responde con la mano tendida, retomando los diálogos de paz, sin ninguna contraprestación a cambio. 6:23 minutos, la historia del día tiene que ver con el asesinato del hijo del inspector de la Policía Nacional, el general William Rincón, en hechos ocurridos sobre las 11 de la mañana de este domingo en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Con el paso de las horas se van conociendo escabrosos detalles sobre las circunstancias en las que se habría dado este asesinato. El ojo de la noche, Eduardo Porras. Ricardo, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. El ojo de la noche de Blue Radio obtuvo parte de los escritos de los investigadores que estuvieron durante todo el día de ayer analizando lo ocurrido en el barrio Quiroga tras la muerte del hijo del general William Rincón en ese punto del sur de la ciudad. Hablan que al parecer no se trató de un robo, sino un posible ajuste de cuentas de una familia inconforme, porque al parecer este joven de 21 años estaría sosteniendo algún tipo de relación con una menor de edad. Afirman que al parecer esta persona, el joven, el hijo del general, a través de las redes sociales hablaba con la menor. Dicen que posiblemente le enviaba material para adultos y por eso se citaron en el barrio Quiroga y ella, la menor de edad, le contó a la hermana lo que estaba ocurriendo, lo que iba a pasar, y fue la hermana y otros familiares los que le pusieron la cita para que este sujeto llegara, y de allí el malestar, la pelea que terminó con la muerte del joven de 21 años. Dice esa investigación que en medio del forcejeo entre los familiares de la menor de edad y el hijo del general fue cuando el patrullero que escoltaba al hijo del general accionó arma de fuego y de allí las dos personas resultaron lesionadas. Investigan si posiblemente también de esta misma arma de fuego fue donde falleció el joven de 21 años, ya que el otro arma de fuego no apareció porque estas personas se marcharon, sino que las autoridades las encontraron casi 2 horas después en el hospital del Tunal heridas. Ahora la investigación está a cargo del CTI de la Fiscalía, de los mismos hombres de la Policía Nacional, para determinar si en realidad había una relación entre el hijo del general y una menor de edad, si en realidad existieron esas conversaciones por redes sociales y ante todo determinar de dónde salieron los disparos que acabaron con la vida del hijo del general. Eduardo Porras, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:26 minutos de la mañana. La paz total está lejos de ser una realidad. El fin de semana fue de atentados y de arremetidas terroristas en Arauca y en el departamento del Cauca. Por un lado, el ELN, que es el responsable de un ataque con explosivos con Tatuco contra el aeropuerto Los Colonizadores, que está ubicado muy cerca del cantón militar del Grupo de Caballería Mecanizado número 18, que era el blanco de este nuevo atentado terrorista. Hay una persona herida, un guarda de seguridad que fue alcanzado por las esquirlas y la explosión que también dejó sin fluido eléctrico a decenas de familias que habitan en este sector. En ese mismo departamento, esa guerrilla atacó con ráfagas de fusil y otro Tatuco en la base militar de Puerto Jordán en Arauquita, la misma base donde en septiembre pasado mataron soldados y dejaron a otros 15 gravemente heridos. Fue justamente ese atentado por el que el gobierno suspendió la mesa de diálogos con esos delincuentes y paradójicamente, mientras eran atacados, mientras eran nuevamente recibidos con ráfagas de fusil los militares, el gobierno del presidente Gustavo Petro se cruzaba trinos con el jefe de ese grupo delincuencial, Pablo Beltrán, poniendo sus cartas sobre la mesa y reabriendo la posibilidad de pactar un nuevo cese al fuego bilateral por el que se van a volver a reunir en enero del próximo año para retomar la agenda, a pesar de que esa guerrilla ya ha sido clara con el gobierno del presidente Petro, diciéndole que no va a haber ningún tipo de firma o acuerdo final en este gobierno. Pero como la violencia no distingue regiones, fue también en el Cauca. Allí la disidencia de Iván Mordisco también desarrollaba su violencia en el corregimiento de Timba, en zona rural de Buenos Aires. Hombres del Frente Jaime Martínez de las FARC sostuvieron combates con el ejército, que por fortuna frustró un nuevo ataque con drones y dio de baja a uno de los guerrilleros y otros 2 que se fueron con rumbo desconocido gravemente heridos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 28 minutos. La orden del presidente de la República se cumplió. Finalmente, la Superintendencia de Salud intervino a la EPS Cosalud, que es la quinta más grande del país, con 3.2 millones de afiliados, solo superada por Nueva EPS, Sanitasura y Salud Total, por lo que ya son 8 las EPS intervenidas en Colombia. Era Cosalud una de las mencionadas en las denuncias de corrupción con la mano negra del contratista Mario Urán, una de esas EPS en las que aseguró el ex superintendente había corrupción en Colombia. La denuncia que dejó radicada en la fiscalía el doctor Leal, que era contra EPS intervenidas menos Cosalud, ya en la lista negra del gobierno. Y digo que la orden está cumplida porque fue en el acto de posesión de Giovanni Rubiano como superintendente de salud el pasado 6 de noviembre que el presidente Gustavo Petro habló de las investigaciones, pero no solo le sugirió a Rubiano intervenir Cosalud, sino que aseguró que sus asesores de esta EPS privada ofrecían sus servicios a otras EPS e IPS para hacer lo mismo que ya había advertido el saliente superintendente: corrupción con la plata de la salud. Unas acusaciones del presidente, a pesar de que Cosalud reconoció que Mario Andrés Urán tenía un contrato de prestación de servicios con la empresa, pero que no había nada irregular. Decía la EPS que no podía asumir las actuaciones particulares del señor Urán, tan cuestionado y ahora investigado en estos hechos que son de presunta corrupción. ¿Pero por qué intervinieron Cosalud? El superintendente Rubiano tiene 3 justificaciones. Habla de problemas financieros, del aumento de quejas y reclamos y del incumplimiento en atención a los usuarios. Un rosario de reproches que ya el país escuchó en otras intervenciones a EPS, que por cierto no han dado muy buenos resultados. En conclusión, con un interventor más en el panorama, el gobierno hoy más que nunca tiene en sus manos la salud de los colombianos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos, y todos los ojos encima de la reforma al Sistema General de Participaciones, reforma de descentralización que pasa esta semana su último debate en el Congreso, pero que sigue dividiendo al país como si se tratara de una especie de ring de boxeo, con los alcaldes y gobernadores a favor y en una esquina, y en la otra con los técnicos, los exministros de Hacienda, economistas y en general toda la tecnocracia del país oponiéndose a este proyecto. Cuadrilátero con todos los alcaldes y gobernadores del país a favor del mismo y reclamando más plata y más autonomía para sus feudos, y tal y como lo estipuló la Constitución del 91, que ordenó entregarles el 46% de los ingresos del gobierno nacional central, es decir, casi la mitad de la plata que recibe la nación, en una orden que se cumplió durante los 10 primeros años de la Constitución, pero que luego tocó modificar en el camino tras la quiebra de 500 municipios y de una tercera parte de los departamentos del país, cuyas bancarrotas obligaron a modificar ese porcentaje de transferencias a las regiones a través de leyes que cambiaron la Constitución en los años 2001 y 2007, dejando a los territorios ya no con la mitad de los ingresos de la nación, sino con una cuarta parte de los ingresos corrientes del gobierno nacional central. Transferencias que este nuevo proyecto, es que el que está a puertas de aprobarse esta semana en el Congreso, sube nuevamente al 39% en un lapso de 12 años y a partir del año 2027, y previa aprobación, claro, de una ley de competencias para saber quién va a hacer qué con toda esa plata. Cambio, sin embargo, e incremento en las transferencias que podría traer todo un gran cataclismo económico, según economistas, exministros de Hacienda y según 7 investigadores del Banco de la República, para los cuales se desataría un apocalipsis en el país, ocasionando una caída del 12% del Producto Interno Bruto, 18% de desplome del consumo privado, derrumbe de la inversión privada en el 34%, caída del 28% de las importaciones, elevación de la deuda pública hasta el 83% del PIB y mayores costos de financiamiento, mayores intereses, mayor precio del dólar, mayor precio de la canasta familiar y en general mayor costo de vida para todos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón.
1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Después de 20 años adicta a las drogas, terminó en la calle Carolina Uribe. Impresionante este testimonio de adicciones. En el podcast de Qué Locura, no se lo pierdan. Esta es la segunda temporada. Lo puede escuchar en todas las plataformas de audio. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor. Para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hola, soy Ricardo Orrego. Siempre estamos conectados todo el año aquí en Blue. Pero esta vez les quiero desear unas felices fiestas, que compartan en familia, que disfruten este tiempo de calidad con quienes aman. La época de diciembre, la época festiva, es para darnos abrazos, para recordar cuánto nos amamos, para entender que la familia es lo más importante. Disfruten, tengan una feliz Navidad y claro, un próspero 2025. Siempre que sea un mejor año, siempre conectados con Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para Radio. En segundos vamos a Santander. Está bloqueada una de las principales vías en el oriente del país por deslizamientos. En segundos les contamos la historia detrás del enredado nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA, de Interconexión Eléctrica S.A., y también les contaremos la historia detrás del asesinato del hijo del inspector de la Policía Nacional, el hijo del general William Rincón, en circunstancias muy confusas que son investigadas por las autoridades. 6:36 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo. Saludo especial para ti y para todos los que nos ven a esta hora. Con ánimo, con fuerza, iniciamos esta semana tratando de provocar las mejores emociones. Te invito a tener ánimo, a iniciar con ganas este nuevo día. ¿Cómo le fue a la Unión Magdalena? ¿Su Unión Magdalena? El Unión Magdalena clasificó a la final del torneo Clausura, va a enfrentar a Llaneros en la final. Son los dos equipos. Si el Unión gana este torneo, si es campeón de este torneo, inmediatamente ascienden los dos, el Unión Magdalena y Llaneros, porque jugarían los dos la finalísima, el campeón de la apertura, que es Llanero, con el campeón del finalización, que Dios permita. ¿A eso sea el obedece Magdalena. su sonrisa al día de hoy? Sí, estoy feliz, más feliz que Alberto Linero cuando a la Unión le va bien, tú sabes. 6:37, ¿de qué hablamos hoy, padre? Hoy hablamos de memoria. ¿Sabe que me tiene muy impresionado encontrarme con hijos de padres que han perdido la memoria? Me encontraba con alguien que me decía, mi mamá no me conoce, y me pregunta a mí por mí. Increíble. Historias duras. Y sí, y la persona me lo decía llorando. Y entonces he estado buscando maneras de ver cómo trabaja uno la memoria, porque me asusta. A mí el olvido me asusta. Es decir, olvidarme de mi madre o que ella se olvide de mí me asusta, ¿verdad? Entonces he estado revisando métodos para hablar de memoria. Los recuerdos son lo más importante de la vida. Las memorias. Lo que somos, lo bueno y lo malo. Sí, al eso final. de la identidad. Ahí está, 6:38 minutos. Don Ricardo Orrego, buenos días. Hablamos de las semifinales del fútbol colombiano, con altas y bajas, con un líder absoluto, Nacional, que está volando. Juega muy bien. Y con los otros equipos que están detrás, un escalón debajo del Atlético Nacional. Es cierto, Ricardo, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Mire, dejó, como usted bien lo dice, ha dejado, porque aún quedará este martes el cierre de esta fecha 2, pero ha dejado altas y bajas.
Las altas las marca Atlético Nacional, números perfectos para el equipo del profe Juárez y para un Nacional que llega en qué momento futbolístico a esta fase. Vamos a ver si alguien puede ponerle el retén de tener la capacidad del conjunto verdolaga, que pinta muy sólido, por lo menos en esta primera ronda de los cuadrangulares semifinales. Son ya 2 victorias. Y las bajas, pues es la irregularidad, comillas, de equipos como Junior, que le había ganado al América. Ahora Junior cayó a manos del Deportes Tolima. Tolima, que se trepa parcialmente al primer lugar de su grupo. Y un Once Caldas que estuvo ahí. Tuvo con qué liquidar al América, el equipo de Manizales. En la última acción del partido pudo ser victoria del blanco. Se salvó el América en esa lamentablemente última. Sí, Barrios no logró concretar. Así que ya les vamos a contar. Y una cosa, no le quiero quitar la sonrisa a mi amigo el padre Linero. ¿Qué pasó? El Real Cartagena se metió en la puja. No, está equivocado el Real. El Real Cartagena dice que esa tal final del ascenso no existe. No, bueno, yo tengo aquí el reglamento y he leído el reglamento. Sí, apela. ¿Se lo puedo enviar al reglamento? Van a ascender en el escritorio. No. El que quiera ascender en el escritorio es haciéndole una hermenéutica extraña. Sí, la verdad es bastante confuso el tema. Un parágrafo, artículo 26. En fin, está apelando el Cartagena a mirar un reglamento en procura de meterse al repechaje. El mal ejemplo cunde. ¿Eso no fue lo que pasó con Junior y Nacional? Sí, claro. Es que ahora todos quieren ganar. En el escritorio. Sí, pero aquí es muy simple. En el escritorio. Aquí hay que aplicar la norma. Es que la norma es clarita. Aquí tengo los... el fin de semana hice trabajo de exégeta. Más casi llamo a Riveros para que me ayude a entender normas y cosas, pero no, está muy claro. ¿Es en serio? 6:40 minutos. Ya llega el padre Alberto Linero, ya llegan los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A esta hora hay un derrumbe en Santander, bloquean una de las vías principales en el oriente de Colombia. Javier Rodríguez. Ricardo, en este momento está bloqueada totalmente la vía que comunica Barrancabermeja con Bucaramanga en el sector conocido como Caño Seco. Allí se presentó esta madrugada un derrumbe de tierra de grandes proporciones. Ya la concesión vial Ruta del Cacao se encuentra con maquinaria allí tratando de habilitar el paso de vehículos. Durante el fin de semana, Ricardo, además se presentaron otros deslizamientos de tierra que afectan, por ejemplo, la movilidad entre Bucaramanga y la provincia de García Rovira por el colapso de un puente, y también afectaciones todavía en San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí, 2 municipios afectados por las lluvias, también por deslizamientos de tierra. Allí, Ricardo, son más o menos 2.500 las familias campesinas que están incomunicadas desde hace más de 15 días, Ricardo. Javier, gracias. 6:41. Las inclemencias del clima no solo son en Colombia. Ha nevado de manera muy atípica en Francia, en París particularmente en esta temporada, y en Estados Unidos también. Hay nevadas de este a oeste que pueden complicar la muy larga temporada esta semana del Puente de Acción de Gracias, en el que millones de viajeros por aeropuertos y carreteras comienzan a buscar camino rumbo a sus casas. Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Muy seguramente el clima extremo va a perjudicar a millones de viajeros en Estados Unidos, y es el Servicio Meteorológico Nacional el que está informando que por lo menos para hoy se esperan fuertes nevadas en la parte superior de la región de los Grandes Lagos. Hasta 1 metro de nieve se espera que se pueda acumular. Pero las lluvias torrenciales que también se han venido presentando ya dejan víctimas fatales. En California, 2 personas fueron encontradas sin vida en áreas inundadas durante este fin de semana. Recordemos que ese estado aún se está recuperando de 2 fenómenos conocidos como ríos atmosféricos que lo golpearon durante la semana pasada, así como también al estado de Washington. Es un clima extremo que se da justo en un momento en el que millones de personas en el país empiezan a viajar. Según cálculos, unas 80 millones de personas saldrán de viaje para esta semana de Acción de Gracias. Hay alerta en unos 14 estados en términos de posibles afectaciones para viajeros tanto en vías como en aeropuertos, principalmente alertas en Colorado, California, Idaho, Michigan y Maine. Y bueno, ya que estamos hablando de Acción de Gracias y de perdones presidenciales, no está de más decir que el presidente Joe Biden tiene agendados 2 perdones presidenciales para el día de hoy a las 11 de la mañana. Le concederá clemencia a Peach y a Blossom, los 2 pavos de Acción de Gracias que llegaron a Washington como parte de la tradición anual en la que el presidente perdona a estas aves, una tradición que lleva ya 77 años. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Bueno, estamos felices porque vamos terminando año, George, y lo vamos terminando con el café con cierto sentido del humor con el elenco de Voz Populi en el Teatro Astor Plaza. ¿Cómo vamos, George? Estamos felices. ¿Cómo? Estamos felices porque vamos a terminar con broche de oro este 4 de diciembre en el Astor Plaza. Boletas en mitaquilla.com.co, ya lo sabes tú. ¿Por qué baila? Porque así bailamos los presentadores de televisión cuando estamos en remoto. Estarán con todos los personajes. Por ejemplo, Tarcisio, el Grupo Salpicón, Oscar Iván Castaño, Lorena Neira y por supuesto el hombre de las 1000 voces. ¿Lo conoce, George? Camilo Cifuentes. 6:45 a.m. Una de las noticias políticas del fin de semana, sin duda, es el regreso a Colombia de Armando Benedetti. Y no es cualquier regreso, es el regreso al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Benedetti, en entrevista con la revista Semana, da a conocer diferentes episodios que tienen que ver con su situación actual. Habla de un precáncer, de un quiste en el colon. Dice que fue sometido a una cirugía y le quitaron 8 centímetros de intestino. Dice Armando Benedetti que estuvo en un tratamiento de desintoxicación por su alcoholismo y por su drogadicción en México. Y dice Armando Benedetti, y esta es la noticia, que renunciará en las próximas horas a su cargo como embajador ante la FAO en Italia, cargo que le había entregado el presidente Gustavo Petro y que viene a ser uno de los asesores cercanos del presidente de la República. María Consuelo, aquí hay varios detalles y hay noticias que les voy a entregar a usted y a los oyentes y a los amigos que están a esta hora en nuestro canal de YouTube. Cuénteme, días. Porque yo sí estoy muy interesada en saber su punto de vista. Noticias de Armando Benedetti, noticias de lo que va a pasar en la casa de Nariño. ¿Se sabe a qué cargo viene? Sí, y se sabe qué va a pasar por lo menos en los primeros días después de la llegada de Armando Benedetti a la casa de Nariño. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro el pasado viernes en la noche le comunicó oficialmente a la directora del DAPRE y jefa de gabinete Laura Sarabia en el vuelo entre Valledupar y Cartagena, luego del evento de entrega de tierras en Chimichagua. Le comunica el presidente Gustavo Petro a Laura Sarabia que efectivamente Armando Benedetti llega a ser uno de los integrantes del círculo cercano que lo asesorará a partir de los próximos días o semanas en la casa de Nariño. A mí me parece increíble eso, Ricardo. Ya le voy a contar, ya me va a dar su opinión María Consuelo, vamos a analizarlo, pero los detalles son los siguientes. En principio, Armando Benedetti no va a tener un cargo de planta en la casa de Nariño. Armando Benedetti será contratista. Armando Benedetti dependerá administrativamente de Laura Sarabia, porque el contrato lo firmará el DAPRE, por supuesto, el Departamento Administrativo de la Presidencia, pero no es como lo ha pintado Armando Benedetti en las entrevistas, sobre todo en la que concede la revista Semana, y luego se lo ha confirmado a Blue Radio. No es como él lo dice, en principio, y lo que se ha hablado es que Armando Benedetti será asesor del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para temas legislativos, es decir, servirá como una suerte de enlace o de acercamiento entre el gobierno del presidente Petro y el ministro Cristo con el Congreso de la República. O sea, no es el superministro que él está dibujando. No es el superministro, no será tampoco jefe de gabinete, será asesor con un contrato con el DAPRE. Y se preguntarán ustedes, ¿qué va a pasar con Laura Sarabia? Claro, después de esa pugnacidad que tenían entre ellos. De la pelea, de los chats, de los audios de Benedetti contra Laura Sarabia, Laura Sarabia en principio continuará con sus funciones, no delegará ninguna de ellas y seguirá en principio al frente del DAPRE y al frente del manejo de la agenda del presidente Gustavo Petro. Y todas las investigaciones y cuestionamientos que tiene el embajador Benedetti. Esa es la pregunta.
lo que tiene Armando Benedetti como equipaje, negativo equipaje, por un lado las investigaciones por enriquecimiento ilícito y otros delitos que están en la Corte Suprema de Justicia, que no sé, Héctor, y ya lo miraremos, de nuevo volverían a la Fiscalía por cuenta de su renuncia al cargo de embajador, pero por otro lado también porque hoy, lunes 25 de noviembre, es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, muy simbólico, negativamente. Un hombre que está denunciado por su ex esposa o esposa, no sé bien en qué esté la situación hoy, es un asunto personal de ellos. Está denunciado en España por agresión contra su esposa y su familia. Y vuelve en medio de ese enrarecido ambiente, en medio de esa de ese halo turbio que rodea a Armando Benedetti Malaconsuelo, a estar, al menos tendrá su oficina en la Casa de Nariño, que no será seguramente el consejero principal del presidente, pero vuelve a la Casa de Nariño. Y no olvide la investigación por abandono de cargo cuando fue embajador en Venezuela. En Caracas, claro. Esa también está en curso en la Cancillería, hasta donde yo entiendo. Entonces, realmente la primera pregunta que yo me hago es, ¿realmente una persona tan cuestionada, que ha dado tantos escándalos en los últimos 2 años, que generó además todo el entorno del escándalo de la niñera Marelvis Mesa, de los audios famosos en la revista Semana, del abandono de su cargo en la Embajada de Venezuela, posteriormente todo lo que usted acaba de narrar, ¿es la persona que va a asesorar directamente al presidente? Esa es la primera pregunta. ¿Es el más idóneo? Y segundo, ¿Cómo ve eso Laura Sarabia, que ha estado al frente de todas las decisiones y de la coordinación en el gobierno y que sabemos tiene una pelea a muerte con el embajador? Malaconsuelo, por supuesto a Laura Sarabia esto no le gusta ni poquito, pero Laura Sarabia por ahora, Héctor, lo que puede confirmar Blue Radio es que se mantendrá en su cargo. ¿Que cuánto dure? No lo sé, sí, pero por ahora se mantendrá en su cargo. Y ojalá que se quede, entre otras cosas, porque le ayuda mucho al presidente Petro, que es muy difícil de administrar, él como persona, digamos, y no es fácil conseguir a alguien que en quien él deposite la confianza para que cumpla las tareas que cumple Laura Sarabia. Pero en relación con Benedetti, Ricardo, yo iba a decir, a mí la verdad es que Benedetti se ha vuelto, lo pensaba ayer cuando vi las entrevistas y todo esto, que se ha vuelto una verdadera leyenda, que es como define la Real Academia de la Lengua, un relato basado en un personaje real deformado por la fantasía. La verdad es que Benedetti no es nadie. Benedetti es un personaje más o menos anodino en la política colombiana, no representa a nadie, no es nadie, digamos. ¿Quién es Armando Benedetti? Sería mi pregunta en términos de relevancia política, como para merecer tanta atención. Armando Benedetti pues fue una persona que tuvo un papel muy importante en la campaña del presidente de la República, y ahí pues además, claro, está, digamos, salpicado, para usar la expresión que normalmente se usa, de los escándalos que hay alrededor de la financiación ilícita de la campaña. Pero más allá de eso, Benedetti no es nadie. Cuando dicen es que Benedetti va a ser el asesor, Benedetti va a ser el asesor directo de Petro, yo pregunto, no lo va a ser. Yo le confirmo Petro que no va a ser. Pero además es que Benedetti, pero es que además Benedetti, a quien yo le tengo un aprecio personal, digo, Benedetti no es experto en nada, en que si yo fuera presidente o tú fuera ministro, ¿para qué consulto a Benedetti? En términos económicos, pues no. En términos políticos, la verdad es que él ha sido una especie de ave solitaria siempre, nunca ha sido, pues digamos, un líder de un movimiento político. Pero nadie está hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Siempre le ha costado trabajo llegar al Senado. Cuando llegó, conseguir los votos suficientes para ser elegidos. No es un hombre que saque 350,000 votos, no, saca escasamente los votos necesarios para ser senador. Entonces, ¿por qué es que es tan importante Armando Benedetti? Pues porque si me caigo yo, nos caemos todos. Pues, fundamentalmente claro. Es que Armando Benedetti conoce todos los secretos de la campaña presidencial. Pues Armando Benedetti, la pregunta es por qué se le protege, es el gran a pesar de todo, siendo nadie. No lo pueden dejar como un cabo suelto. Es mejor tenerlo cerca que tenerlo lejos. Esa pareciera ser la lógica que aplica el presidente Gustavo Petro. Pero también era la del padrino. A tus enemigos, pero es que evidente, a Ricardo, los enemigos hay que tenerlos más cerca. Luis Ernesto. Es muy evidente, Ricardo, que lo que está haciendo el gobierno no es traer un gran asesor, estratega, sino
atar un cabo suelto, por decirlo de una manera respetuosa. El embajador Benedetti seguramente, y como lo anunció el canciller Murillo, cuando adelantaba las investigaciones, no solo sobre abandono del cargo que nos recordaba María Consuelo en el caso de Venezuela, sino también sobre las explicaciones de por qué se encontraba fuera de Italia, donde tenía asiento su embajada de la FAO, qué era la situación con las autoridades en España, etcétera. Pues seguramente esa es una investigación disciplinaria que iba a concluir en su inhabilitación y que tenía que salir del cargo por la puerta de atrás. Entonces se inventan un mecanismo previo, supongo yo, para que él venga. Al final rescatan a Benedetti. Lo rescatan, tal cual. Y como lo dice Ricardo, él no será ni el superministro, ni el asesor estrella del presidente, ni mucho menos. Lo traen acá de enlace con el Congreso, si bien lo entendí. Va a trabajar con el Congreso del Interior. Esa es la función. Claro, pero para que entendamos todos que es un enlace del Congreso. Si eso es así, un enlace del Congreso es lo que uno hace cuando termina la carrera de ciencia política y está haciendo la pasantía en un ministerio y lo mandan de enlace del Congreso. O sea, digamos, yo no veo cuál es el gran fichaje de Benedetti, gran asesor. Yo lo que veo ahí es un hombre al cual no lo quieren dejar absolutamente abandonado, por las razones que sean, pero no, pues tampoco hay que darle una dimensión más allá de eso. 6:54 minutos, pero sí puede causar varias tormentas. Y manda unos mensajes muy negativos. El mensaje es muy negativo, por eso, María Consuelo, quiero preguntarles a los oyentes en nuestras redes sociales qué opinan sobre la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Esa es la pregunta, luego Ricardo, de los escándalos, luego de tanta polémica, luego de las investigaciones en su contra. Benedetti se reencaucha y llega a la Casa de Nariño. Daniel, 6:55. Ricardo, ahí hay dos preguntas. Una para la Cancillería, ¿qué pasa con la investigación? Primero, ¿por qué no se movió la investigación disciplinaria contra Armando Benedetti por los hechos ocurridos en Madrid de violencia de género contra su esposa? Eso no avanzó, el canciller salió a decir que iban a hacer una investigación interna y no avanzó. Y segundo, fíjese que Armando Benedetti el proceso le sale de la Corte Suprema de Justicia, si sale de embajador, y se va otra vez a la Fiscalía en un momento que le conviene. Está saltando convenientemente de la Fiscalía a la Corte Suprema, porque no es la primera vez, va y viene. Cuando está a punto de decidirse, va y viene dependiendo de si el fiscal le funciona o le funciona a la Corte Suprema de Justicia, exacto. Y ahí la pregunta es qué va a pasar entonces con su caso en la Fiscalía, porque los cargos contra Armando Benedetti creo que son varios del Código Penal, de violaciones a artículos del Código Penal. Eso hoy está en la Corte Suprema. Y habrá que preguntarle a la fiscal, ¿va a pasar lo mismo que está pasando en otras investigaciones contra miembros del gobierno? Que no avanzan esas investigaciones, se engavetan, se les echa tierra, y es muy grave. Y tercero, por último, Ricardo, la señal que manda el gobierno de mantener en su equipo el presidente Gustavo Petro a una persona que está claramente acusado de actos de violencia de género, como muchos otros miembros ya del gobierno nacional. Me parece que Gustavo Petro está acumulando muchos funcionarios que abusan de las mujeres, que golpean a las mujeres, que están incursos en casos de violencia de género y violencia sexual, no solo contra sus esposas, sino contra sus subalternas. Le contesto la primera pregunta que hizo Daniel. ¿Qué pasó con la investigación disciplinaria contra Armando Benedetti? Que es amigo de la procuradora y la ayudó a elegir. Entonces, por eso no ha pasado nada. Si no hubiera sido amigo de ella, como Álvaro Leiva, ya lo hubieran suspendido o sancionado. No, pero es que usted sabe que la Procuraduría tiene un poder disciplinario preferente, que si lo hubiera querido coger el caso, como cogió el de Álvaro Leiva o el de tantos otros funcionarios de este gobierno, pues lo hubiera hecho. Entonces vale la pena preguntarle a la doctora Margarita Cabello, porque usted hizo una larga lista de a quién le tenía una pregunta y se le olvidó la más importante. Vale la pena preguntarle a ella, pero también vale la pena preguntarle, también al canciller Luis Gilberto Murillo, que hace más de un mes había dicho que estaba lista la decisión en el caso de Armando Benedetti, y esa decisión parece que va a llegar después de que Benedetti renuncie a su cargo como embajador ante la FAO. 6:57, ya llega el padre Alberto Linero, llegan los deportes en Mañanas Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
La petición del gobierno del presidente Gustavo Petro de indultar al ex jefe de las FARC, alias Simón Trinidad, quien paga una condena de 60 años en Estados Unidos por el secuestro de 3 ciudadanos estadounidenses. La carta, revelada por Noticias Caracol, firmada por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, es una suerte de petición de clemencia al saliente gobierno de Joe Biden contra uno de los cabecillas. Nunca fue miembro del secretariado, pero sí del Estado Mayor de la extinta guerrilla de las FARC, de quien sus antiguos compañeros de armas han solicitado insistentemente, incluso desde la negociación de paz con el gobierno Santos, su liberación. Hoy Trinidad paga una condena de 60 años de cárcel en una prisión ubicada en Colorado. Detalles de lo que está ocurriendo a pocos días de la repetición de gobierno de Nicolás Maduro, un asedio intenso durante este fin de semana de la policía del régimen contra los 8 integrantes de la campaña de María Corina Machado exiliados en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, mientras María Corina Machado convocó a una marcha de nuevo para el próximo 1 de diciembre. Dijo: el 10 de enero es ya, buscando que los venezolanos presionen al régimen de Nicolás Maduro, que se siente contra las cuerdas luego de la reelección de Donald Trump en Estados Unidos. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es